Bien, alumnos, muy buenos días. En esta oportunidad vamos a revisar los ejercicios respecto al ejercicio práctico número 3. El ejercicio práctico número 3 trata de la utilización de algunas funciones y operaciones combinadas básicas dentro de Excel 2013. Además de tener el presente archivo en formato PDF, tenemos el ejercicio asociado denominado ejercicio 3 Excel. Al visualizar el archivo, observaremos que tenemos una pequeña planilla denominada datos financieros. En datos financieros, evidentemente observamos que debemos calcular un importe de cuota y un total de cuota, cuyas fórmulas se encuentran en el archivo PDF. Primero, nos indica nombrar la hoja actual como control financiero y posteriormente centrar los rótulos de las columnas, ajustar el texto en la celda y definir el relleno color amarillo con todos los bordes simples para empezar. Es decir, seleccionamos todas las celdas de nuestra tabla, incluyendo las que no tienen valores por el momento, y seguidamente en la pestaña de inicio, en la sección de fuente, ubicamos bordes y especificamos todos los bordes. Posteriormente, solamente seleccionamos el encabezado de la tabla y aplicamos relleno de color amarillo, por ejemplo. ¿Sí? Ahora, falta renombrar la hoja como control financiero. Clic derecho sobre la hoja, cambiar nombre y especificamos control financiero. Seguidamente, indica insertar una columna rotulada como tipo de crédito después de la columna importe y en dos celdas vacías debajo de esta planilla agregar los siguientes textos: a sola firma y con garantía. Luego rellenar la columna tipo de crédito utilizando una lista que tendrá los dos textos anteriores como valores de validación. Para llenar la columna seleccione uno u otro a criterio propio. Quiere decir lo siguiente: en dos celdas vacías indicamos a sola firma y con garantía. Nos indica que debemos agregar una columna rotulada como tipo de crédito después de la columna importe, es decir, entre las columnas C, B y C. Por tanto, me ubico en la columna C, en cualquiera de sus celdas, damos clic derecho, seleccionamos insertar y seguidamente toda una columna. A esta columna, luego de ajustar su ancho, le especificamos tipo de crédito. Seguidamente, solo se puede proporcionar información en esta columna en función a esta lista, a sola firma y con garantía. Para ello, aplicamos el criterio de validación de datos. Primero, seleccionamos las celdas a afectar, solo las que van a ingresar información, más no así tipo de crédito. Después de ello, nos vamos a la pestaña Datos y seleccionamos Validación de datos. Por defecto, Excel asigna al criterio de validación de todas las celdas como cualquier valor. Ahora cambiaremos este valor por lista. Indicamos el origen de datos, que en este caso es a sola firma y con garantía, y luego presionamos Aceptar. Observarán ustedes que tenemos un criterio de selección al lado de cada una de las celdas de tipo de crédito. Es ahí donde nosotros podemos seleccionar solamente a sola firma o con garantía, según nuestro criterio. Ustedes pueden especificarlo como deseen. Ya por culminar la selección del tipo de crédito, pues basta con seguir al ítem. Calcular el importe de cuota para cada registro de la planilla. Este importe surge de dividir el crédito solicitado más el porcentaje de recargo definido en la celda correspondiente entre el número de cuotas establecido para cada caso. Es decir,
Sumamos al importe el 10% de este importe y todo este resultado lo dividimos entre el número de cuotas. Entonces procedemos a insertar esta fórmula. Igual, abrimos paréntesis, importe más el importe multiplicado por el 10%. Pero si ustedes observan en el lado derecho, tenemos el recargo, justamente, que es el 10%. Por tanto, utilizamos esa información. Seleccionamos el recargo y no se olviden de especificar una referencia absoluta respecto al valor del recargo. Es decir, presionando F4 agregamos el símbolo del dólar para que el valor, al autocompletar los demás resultados, se mantenga constante. Seguidamente cierro el paréntesis y divido el cálculo correspondiente entre el número de cuotas, que es como la fórmula se está definiendo en el archivo PDF. Presiono aceptar y obtengo todo el importe de cuota. Si autocompleto haciendo doble clic en el cuadradito de color verde al final de la esquina inferior derecha del importe de cuota, autocompleto y obtengo los resultados deseados. Observaré en cada celda que la posición del recargo se mantiene constante. Seguidamente determinaremos el total de cuota con la especificación que se encuentra en el siguiente ítem, sin antes calcular lo que viene a ser el IVA, que vendría a ser el impuesto al valor agregado. Dice, insertar una columna rotulada como IVA después de la columna importe cuota y en ella calcular para cada registro el valor del IVA sobre el importe cuota según el porcentaje definido en la celda correspondiente. Es decir, multiplicamos el importe de cuota por el 23%, valor que se encuentra en estas celdas. Entonces, insertamos después de la columna importe de cuota una columna denominada IVA. Centramos el dato para no perder la apariencia e indicamos igual importe de cuota multiplicado por el IVA. No se olviden que al ser un valor fijo, al autocompletar se debe mantener el valor constante. Por tanto, presionamos F4 dos veces y le asignamos el símbolo del dólar. Presionamos Enter, obtenemos el valor correspondiente y autocompletamos los valores, haciendo doble clic, evidentemente. Luego, en el siguiente ítem nos indica calcular el total de cuota, que simple y llanamente viene a ser el importe de cuota más el IVA. Por tanto, está de más indicar lo siguiente: igual importe de cuota más IVA. Tenemos el total de cuota, autocompletamos y obtenemos el total de cuota correspondiente. Antes de continuar con los siguientes ítems, debemos considerar lo siguiente. Si bien tenemos acá el cálculo de ciertos importes, no sabemos bajo qué denominación monetaria se encuentran, entonces hay que especificar esos datos. Por tanto, empecemos por el lado de importe. Seleccionamos todos los datos y en formato de número en la pestaña de inicio, seleccionemos moneda. Fíjense que la denominación bajo la aplicación que estoy utilizando indica euros por defecto. Si ocurre ello, es por la configuración regional y de idioma que se tiene en el computador. Por tanto, para cambiar ello, nuevamente nos dirigimos a formato de número y nos vamos a la opción denominada más formatos de número. En esta parte, en la parte donde indica símbolo de la opción moneda, ubicamos nuestra moneda nacional. Sería Español Perú. Se darán cuenta que la forma en cómo buscamos es un poco desordenada, porque no se encuentra de forma alfabética. También les recalco de que acá se puede buscar monedas de carácter norteamericano, como es el dólar, buscando el país inglés Estados Unidos. En efecto, ubico Español Perú. Lo indico, presiono aceptar y obtengo el formato deseado. Ahora, para replicar
dicho formato y no estar buscando una y otra vez por cada columna, a todas estas columnas, selecciono la columna importe, me dirijo al portapapeles en la pestaña de inicio y selecciono la opción copiar formato. La línea hormiga me indica que he copiado el formato de esta columna y se lo aplico al importe de cota, al IVA y al total de cota, simple y llanamente sombreándolos. Suelto el clic y obtengo el formato para todas estas columnas. Seguidamente, nos indica el ejercicio, sin salir del libro actual, guardar el mismo con el nombre finanzas en un disquete o memoria USB. Entonces, para guardar el archivo bajo otro nombre que no es el que les he proporcionado, nos vamos a la pestaña Archivo, Guardar como, Examinar, dependiendo a la versión de Office que estemos utilizando. Yo me voy a ubicar en el escritorio, ¿sí?, que en este caso se ha sido renombrado por descargas, ¿sí?, y en vez de poner el nombre ejercicio Excel, le voy a poner finanzas. Fíjense que el formato con el cual estamos aperturando el Excel es un poco antiguo, pero lo podemos cambiar, es decir, poner el libro de Excel con la extensión XLSX. Finalmente lo guardo y obtengo el archivo con el nombre finanzas. El siguiente ítem indica copiar las hojas control financiero y estadísticas a un nuevo libro de Excel. Entonces nosotros vamos a aperturar un nuevo libro de Excel. Archivo, nuevo, libro en blanco. ¿Cómo vamos a copiar las hojas control financiero y estadísticas? Bueno, el ejercicio indicaba de que generemos una nueva hoja de cálculo llamada estadísticas, por tanto la vamos a generar. Hacemos clic en el símbolo de la cruz en la parte inferior del espacio de trabajo y generamos una nueva hoja. Seguidamente la renombramos con el nombre estadísticas. El ejercicio nos indicaba que copiemos las columnas cliente, número de cuota y total de cuota. ¿Cómo vamos a hacer esto? Nos vamos a control financiero, seleccionamos cliente del siguiente modo. Es muy importante la forma en cómo seleccionar estos datos. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Nos ubicamos en cualquier celda de la hoja de trabajo y luego hacemos clic sin soltar, empezando en el rótulo de la columna copiar, y sin soltar el clic seleccionamos toda la columna, soltamos el clic y en este momento presionamos el botón control que está en la esquina inferior izquierda del teclado y no lo soltamos hasta que se indique. Seguidamente verificamos cuál es la otra columna a seleccionar, número de cuota. Hacemos clic sobre el encabezado del número de cuota y no lo soltamos hasta seleccionar toda la columna. Y finalmente el total de cuota del mismo modo. Al culminar la selección, soltamos el botón control y seguidamente copiamos el dato. Podemos hacerlo presionando el botón copiar que está en la sección del portapapeles o utilizando el atajo control C. Si la selección ha sido adecuada, las líneas hormiga deben estar sobre las columnas seleccionadas. Seguidamente nos dirigimos a la hoja estadísticas y hacemos clic derecho en el lugar inicial donde deseamos pegar los datos. Con respecto al pegado, hay varias opciones de esta característica. Por ejemplo, la primera, simple y llanamente, pega los resultados tal cual los encuentra. Seguidamente podemos pegar solamente los valores. O podemos pegar las fórmulas. Si se darán cuenta, acá aparece el criterio valor. Es porque las fórmulas están utilizando la sintaxis de la anterior hoja de cálculo. También podemos transponer, hacer una referencia cruzada. Podemos copiar solamente el formato de la tabla origen o podemos generar un vínculo entre esta información y la anterior hoja de cálculo.
Esto quizás sea más apropiado, ya que si en un momento cambiamos el nombre de, por ejemplo, el primer cliente, que es Juan López, en esta hoja también debería actualizarse. Por tanto, vamos a seleccionar esta última opción. Ahora, se dirá que no se tiene el mismo formato. Bueno, eso se puede cambiar del siguiente modo. Nos vamos a control financiero. Al ver que todavía la selección se encuentra activa, la sacamos presionando la tecla escape. Seguidamente selecciono una de las columnas, copio el formato, me dirijo a estadísticas y sombreo la tabla correspondiente. Obtengo así el formato ideal. ¿Algo más? Claro, el formato de moneda del total de cuota. Selecciono los datos, copio el formato y en estadísticas sombreo el total de cuota. Eso es todo. Ahora nos dice que copiemos las dos hojas denominadas control financiero y estadísticas a un nuevo libro de Excel. Entonces, ¿qué hacemos? Seleccionamos las dos hojas. Se darán cuenta que inicialmente solo se puede seleccionar una. Para seleccionar más, debemos realizar lo siguiente. Seleccionamos control financiero, presionamos control sin soltar y hacemos clic en estadísticas. Se darán cuenta que ambas hojas se subrayan. Soltamos el control y nuevamente le damos clic derecho a cualquiera de las dos. Seleccionamos la opción mover o copiar. Aquí hay que prestar atención a lo siguiente. Si bien vamos a copiar las dos hojas que hemos seleccionado, por defecto lo que hace Excel es moverlas. Entonces, para crear una copia de ellas, tenemos que activar la opción indicada, crear una copia. Seguidamente presiono aceptar sin antes seleccionar al libro que voy a dirigir. En este caso, el nuevo libro que yo he llamado o he creado es libro 1. Selecciono ese libro aquí y finalmente presiono aceptar sin antes olvidar que crear una copia esté activado. Espero y obtengo en libro 1 control financiero y estadísticas. Ahora sí, seguimos con el ejercicio. Dice, en la hoja control financiero cambiamos los valores del recargo del 5% y el IVA al 14%. Eso es tan sencillo como poner los siguientes: 5% y 14%. Verán ustedes que los valores se actualizan de forma automática. Y finalmente, en una celda libre de la hoja estadísticas, vamos a especificar la cotización del dólar. Por ejemplo, 3.20. Seguidamente, tenemos que crear una nueva columna rotulada como importe en dólares al final de la planilla. Entonces aquí inserto una nueva columna nombrándola importe en dólares. Copio el formato de una de las columnas antecedentes y se lo aplico a la nueva columna. Seguidamente determino el importe en dólares. ¿Cómo? Agarro el total de cuota y lo divido entre la cotización actual. Como este valor va a ser estático respecto a todo el autocompletado, pues se tiene que mantener de forma estática, es decir, presiono F4 y mantengo fija la posición de las filas. Presiono aceptar y me indica valor. Esto sucede por lo siguiente. Si bien en clases hemos trabajado e indicado que el punto hace referencia al criterio decimal, se habrá dado cuenta que cuando utilizaba el formato de moneda se especificaba la simbología del euro. Es porque el sistema operativo con el cual estoy utilizando ha sido cambiado de idioma. Por tanto, si no funciona el punto, deberían utilizar la coma. Obtengo el resultado con muchos decimales evidentemente. Como los reducimos, en la sección de número disminuyo decimales. Seguidamente tengo que mostrarlo en formato norteamericano, dólares. Me voy a número, más formatos de número, ubico en moneda, inglés, Estados Unidos. La búsqueda de este elemento es más común y más fácil. Presiono aceptar y tengo el importe en dólares. Observamos los ítems y nos dice al final de las columnas de la hoja estadísticas calcular totales cuando corresponde. ¿Cómo hacemos esto? Utilizaremos las funciones de autosuma que se encuentran aquí en la pestaña de inicio.
al decir que determinemos totales, es decir, sumar todo esto en la parte inferior. De igual modo en esta columna. Por tanto, ¿qué es lo que vamos a hacer? Seleccionamos toda la columna con los datos, nos vamos a autosuma y seleccionamos suma. Se totaliza esa columna. El importe en dólares debería ocurrir del mismo modo. Autosuma, suma. Y bien, con esta parte concluimos el presente ejercicio.